Muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de los participantes que hoy nos hemos reunido para tratar este tema que seguramente en tu organización alguna vez te has preguntado. ¿Cómo podemos hacer para agregar valor a nuestras auditorías internas en nuestro sistema de gestión de la calidad? Pues bien, vamos a tener un periodo de exposición para luego tener también una sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, mi nombre es María Altamirano. ¿Sí? Llevo ya varios años trabajando en sistemas de gestión, apoyando tanto a profesionales como a empresas que apuestan por los sistemas de gestión para mejorar el desempeño de su organización. Lo hago a través de conferencias, de cursos, apoyándolos a través de asesorías, proyectos de consultoría y auditorías internas o de primera parte, también auditorías de segunda y de tercera parte, que son auditorías de certificación, este último. Bien, vamos a desarrollar este tema tomando como un documento de referencia, ¿sí? Este que ven aquí en pantalla, que es en realidad un grupo de documentos presentado por ISO y el IAF, el Foro Internacional de Acreditación. Es un documento público y que si bien está orientado a las auditorías de certificación o auditorías de tercera parte, trae varios puntos muy interesantes que podemos tomarlo para nuestras auditorías internas, llamadas también auditorías de primera parte, o incluso para auditorías de segunda parte, estas que son entre cliente y proveedor, ¿no? Ha sido elaborado, les comentaba, en conjunto por el IAF y también por ISO a través de su comité técnico, el 176, que es el de gestión y aseguramiento de la calidad. El comité que prepara las normas, que difunde las normas, como por ejemplo ISO 9001 y toda la familia, ¿no? Esto se encuentra dentro del grupo de prácticas de auditoría ISO 9001, así se le llama y así aparece también en la página web, ¿no? Va a ser el documento referencia, les comentaba, pero también he ido tomando algunas cosas que un poco en base a la experiencia podría recomendarles o darles tal vez algunas luces que ustedes podrían o no aterrizar en sus propias organizaciones, ¿sí? Especialmente va dirigido también a aquellas personas que como parte de su actividad laboral realizan auditorías internas, pero para otras organizaciones, ¿sí? Es parte también de su trabajo, ¿no? Como podrían hacer los servicios de consultoría, aparte de ello, podría también incluir el tema de dar servicios de auditoría interna. Y lo comento porque hay muchas personas que en estos últimos meses están viendo como una opción adicional a su carrera profesional poder dedicarse a los sistemas de gestión a través de las auditorías. Entonces, creo que justamente por esa necesidad que está surgiendo, o que he observado que está surgiendo, creo que podría ser de alguna forma útil. Bien, empecemos entonces con la primera de ellas. Comprender el contexto de la organización a auditar. A ver, cuando uno trabaja en una organización día a día, su actividad laboral normal, y en adición le encargan hacer o forma parte del equipo de auditores, creo que ellas son las personas como que más privilegiadas porque al estar en su trabajo del día a día conocen muy bien a su organización, conocen muy bien el contexto interno de su organización y también el contexto externo que es impactado de alguna u otra forma a su propia organización. Ellos se encuentran en cierta ventaja respecto a otros auditores que no trabajamos en esa organización que va a ser auditada, pero que nos han contratado para poder realizar la auditoría interna. Entonces, allí sí va a ser fundamental que tengamos mucho cuidado, prestemos mucha atención a conocer muy bien la organización que nos va a tocar ir a auditar. Conocer incluso ese contexto que incluye el tema de la cultura, también la cultura de la calidad, o cómo está hoy día el contexto, cómo le ha afectado
el tema de la pandemia, cómo está su sector, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué va a ser importante que conozca este contexto? ¿Con qué fin? ¿No? Hoy en día, con el fin de verla o revisar la viabilidad de una auditoría, porque muchas organizaciones se encuentran, algunas trabajando de manera parcial, otras a lo mejor hasta han cambiado el rubro de su negocio, en otros sectores sí ya están trabajando de manera, entre comillas, normal, tal vez con menos personas, tomando todas las consideraciones de seguridad y salud, ¿no? Para protección de su personal y dicho sea de paso para protección de sus auditores, ¿no? Y entonces, conocer ese contexto les va a ayudar luego a poder realizar una buena auditoría. Les va a poder ayudar también a definir la viabilidad si realizo o no la auditoría, si la voy a realizar de manera presencial con los cuidados debidos, si la voy a realizar de manera remota, si la voy a realizar de forma mixta, algunos procesos de forma presencial y otros de manera remota. Pero eso va a ser parte de un análisis. Entonces, ese contexto me va a servir mucho para hacer un buen análisis de viabilidad. También, ¿sí? me voy a permitir conocer el contexto revisando la información documentada o parte de ella. Para los auditores que trabajamos dentro de una empresa, ¿no? Y va a ser parte del ejercicio de realizar una auditoría interna ISO 9001, nuevamente tenemos el privilegio de contar con toda la documentación a nuestra disposición. Para los auditores que no trabajamos en esta empresa, sino que vamos a realizar este servicio, va a ser importante poder tomar al menos la documentación central, clave, básica, general, que nos apoye en conocer aún más este contexto de la organización, ¿sí? Y además, me va a permitir como auditor, especialmente si soy el auditor líder, poder definir la necesidad de identificar ciertos roles dentro del equipo de trabajo para la auditoría. Por ejemplo, si a mí me llamaran para hacer una auditoría interna, digamos, en el sector telecomunicaciones, ¿ya? Necesariamente yo voy a tener que definir o pedir, solicitar que dentro del equipo de trabajo participe un experto técnico que sea muy conocedor del rubro de telecomunicaciones, porque yo no lo soy y yo sí voy a necesitar esa ayuda, a no ser que tenga otro auditor que sí tenga estas competencias. Pero imagínense si yo no me he preocupado en conocer el contexto de la organización. A lo mejor va a pasar, voy a tener el descuido de no haber identificado esa necesidad y a la hora que llegue ya a la organización y me ponga a hacer las entrevistas y me ponga a observar las actividades, me voy a encontrar en cierta desventaja y no voy a poder agregar un real valor a la auditoría, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es poder tomarse un tiempo en conocer este contexto de la organización. Segundo punto, o segunda recomendación, no pierdas el enfoque a riesgos, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado en todo momento ya esta palabra de riesgos, tanto positivos como negativos, ¿no? Los positivos los solemos llamar como oportunidades. Y eso también ocurre en el tema de la auditoría. Este enfoque a riesgos va en realidad de manera transversal a lo largo de muchas de las actividades de nuestro proceso de auditoría. He puesto aquí algunas de ellas. Por ejemplo, a la hora que definimos cuál va a ser el alcance de mi auditoría, cuántos días va a durar esta auditoría, si la programación en el calendario realmente está bien definida, lo vamos a hacer sin mayor problema en este día de la semana de este mes, ¿sí? ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si a lo mejor consideramos tener 3 días auditor y nos damos cuenta que en realidad no eran 3, necesitamos mucho más? Pero esas cosas se hacen con anticipación. Entonces, enfocarnos en cada una de las etapas de nuestro proceso de auditorías a riesgos va a ayudarnos a poder luego trabajar de tal manera que nos enfoquemos justamente en lo que está buscando una auditoría, ¿no? A poder buscar evidencias de conformidad del cumplimiento de un sistema de gestión, a verificar que es eficaz con la mayor tranquilidad, porque tenemos
todo como muy bien analizado y que si algo ocurriera, no me preocupo porque ya tengo como que un plan B, ¿no? Si algo ocurriera, yo ya hice mi identificación de riesgo, ya empecé también a poner los controles, entonces me despreocupo un poquito de esa parte y trabajo bien. Igual podría ocurrir con el tema de los recursos, ¿no? Si no hemos hecho un buen trabajo en cuanto a la determinación de riesgos, podría darme con la sorpresa que en plena auditoría me doy cuenta a lo mejor que me está faltando, no sé, algún tipo de equipo de protección personal, tal vez algún tipo de seguro que con anticipación no había contemplado y que sí lo necesito en ese momento. ¿Ven? Entonces, si saltan esas cosas en plena auditoría, eso va a hacer que perturbe un poco mi atención y no pueda trabajar de tal manera de que sí yo quiera poder garantizar que los resultados de la auditoría logren el objetivo que estoy buscando, ¿no? Que logren ser eficaces. Algo similar podría ocurrir también con el tema de seguridad y confidencialidad de la información, especialmente hoy en día que estamos realizando varias de las auditorías a través del método remoto. Tener las consideraciones del caso, siempre la organización auditada con todo su derecho, están como que muy cuidadosas o incluso están muy celosas de su información que va a tener que entregar o mostrar al equipo auditor a través de una nube, ¿no? No es como antes que en ese momento nos entregaban tal vez algún tipo de documento, algún tipo de registro, y estaba en nuestras manos y luego inmediatamente se lo devolvíamos, no teníamos por qué quedarnos para nada ni llevarlos a la casa. En cambio ahora cada uno está en su propia locación y nos separa una pantalla y entonces la transmisión de la información sí podría quedar con nosotros, así que tenemos que tener todo muy bien asegurado por esa parte para cuidar y proteger mucho el tema de la confidencialidad de la información de nuestra organización auditada, ¿no? De esta manera, la idea es poder asegurar todos estos puntos, ¿sí? Bajo un tema de riesgos y de esta forma poder realizar nuestro proceso de auditoría de una manera más tranquila, digamos, ¿no? Número 3. Esta es, de verdad, a veces la escucho porque en más de una ocasión algún auditado me ha comentado, es que no entiendo lo que me está diciendo, ¿no? Es comunícate usando el lenguaje de la organización. Y por eso también les decía lo importante que es identificar con anticipación los roles en el equipo auditor, porque si es un sector en el cual no conocemos, el lenguaje con el cual nos habla nuestro auditado, es posible que tampoco lo entendamos nosotros, porque hay términos como muy técnicos. Entonces sí necesitamos allí a un experto, un especialista, que nos apoye en esa parte, ¿no? Pero ahora, esta comunicación entre auditor y auditado, ¿no? Que se da desde una reunión de apertura y todas las reuniones de retroalimentación, de cierre que podamos tener a través del proceso de la auditoría, es importante, sí, pero es todavía mucho más importante el lenguaje que utilizamos durante las entrevistas, ¿no? Cuando somos auditores estamos trabajando continuamente, o sea, nuestro rol de auditor es norma, ¿no? En este caso ISO 9001, ¿sí? Y para nosotros puede ser muy natural hablar con lenguaje de esta norma, sin embargo, para la organización auditada o para ciertas personas de la organización auditada, no, porque no es su día a día, ¿no? Ellos hablan con el lenguaje propio de su trabajo y a eso nos tenemos que adecuar. Y más aún, cuando al final de cada entrevista le retroalimentamos los hallazgos. Los hallazgos que pueden ser hallazgos de conformidad o pueden ser hallazgos de no conformidad o algún otro tipo como tal vez observaciones, oportunidades de mejora. Los hallazgos de no conformidad que a veces causan cierta tensión en el auditado, tal vez sobre ellas es que deberíamos tener aún mucho más cuidado en el lenguaje. La idea es no irnos de
de ese proceso que estamos auditando hasta que no estemos seguros de que en realidad este auditado ha comprendido muy bien cuál es la evidencia que se ha conseguido en esta auditoría, cuál es el incumplimiento, qué se está incumpliendo, ¿no? Porque si no le queda claro, a la hora que él se quede solo para empezar a trabajar, no va a poder hacer un buen trabajo de acciones correctivas o de correcciones, ¿sí? Y entonces todos los recursos que hemos invertido en realizar una auditoría, ¿de qué va a servir si finalmente el auditado no va a poder trabajarlas de una manera correcta, de una manera adecuada, orientada a lo que realmente se encontró en la auditoría, ¿sí? Entonces es importante esta comunicación de los hallazgos, que quede claro para el auditado en ese momento que está cerrando su auditoría en su proceso, porque luego te vas a ir a otro proceso a seguir auditando, y que también quede de forma clara en la reunión de cierre, ¿no? Todavía hay mucho más. Pero fíjate qué importante es que lo hagas en cada proceso. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cuando llegue la reunión de cierre, tal vez no todos asistan. Y entonces va a ser peor porque luego tú te vas como auditor, ¿sí? Y ellos se van a quedar con esa retroalimentación verbal, luego les llegará el informe y luego quedarán como, ¿y qué quiso decir? No entiendo esta redacción. Y eso va a ser trabas en el camino, van a ser demoras, seguramente van a llamarte, espero que no, ¿no? Pero, o sea, no entiendo lo que dice tu informe y no me acuerdo lo que contaste en la reunión de cierre. Eso sí está complicado y eso no debería pasar. Punto número 4. Enfocarse más en los resultados que en el cumplimiento de los procedimientos. Es muy fácil cuando estás en el rol de auditor y estás auditando, ir a verificar el cumplimiento de un procedimiento. Y eso no está mal, es parte de la búsqueda de evidencias porque los procedimientos de la organización auditada forman parte de los criterios de auditoría. Pero no es suficiente, no es lo único que deberías ver. Recuerda que el objetivo de la auditoría es también buscar, conocer o reconocer que ese sistema de gestión es eficaz. ¿Qué significa ser eficaz? Que cumpla los objetivos previstos, que se alcancen los resultados que esta organización está buscando a través de tener un sistema de gestión. Un sistema de gestión que esperemos esté alineado a lo que es su estrategia como negocio de esta organización, ¿no? Voy pensando que es así y que no son dos cosas que van por separado. Entonces, si también estamos buscando confirmar la eficacia, no sería suficiente ver solamente el cumplimiento de procedimientos o de instructivos de trabajo. Eso está bien, pero hace falta ver si realmente esta organización sí está llegando, sí le sirve este sistema, lo que tiene, ¿no? Que no piense que solamente es completar registros, que sí, pues los tengo que llenar. Y a veces, lamentablemente, hasta me ha tocado escucharlo, tenemos que llenar porque va a venir el auditor. Y en realidad este registro no lo usas para otra cosa más que por eso. Pues sí, ¿no? Alguna vez el consultor me dijo que sería bueno que lo tengas y de ahí lo he venido llenando cuando me acuerdo, pero luego cuando viene la auditoría me pongo al día y ya lo tengo que mostrar y está. Y eso no debería ser, porque entonces este sistema es como una carga, ¿no? Y que tal vez no te esté sirviendo, no te esté ayudando mucho, ¿sí? Ahora, otro punto aquí también es no solo céntrate en auditar lo que está ocurriendo dentro de cada proceso, ¿no? Las auditorías las realizamos bajo un enfoque a procesos. Entonces, me toca ir a auditar el proceso de, no sé, distribución de productos. ¿Sí? Ok, típicamente lo que hacemos es observar cómo se realiza este proceso, verlo ahí in situ, sea de manera presencial o de manera remota, conversar, entrevistarnos con las personas que están relacionadas con este proceso o con los que lideran este proceso también,
ir viendo los resultados que están consiguiendo tal vez a través de sus indicadores, ¿no? Un poco analizar los registros bajo cierta muestra que estamos tomando, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de ver lo que está ocurriendo en las interfaces de cada proceso. Es decir, este proceso de distribución, ¿con quién está conectado? Seguramente está conectado con el almacén de producto final, ¿no? O también está conectado con el proceso de gestión comercial. Entonces, ¿qué está ocurriendo en esa interfaz entre proceso cliente y proceso proveedor? Porque a veces las cosas pueden ir normalmente bien dentro de cada proceso y más bien los problemas los encontramos en las interfaces. Cuando el proceso de almacén de producto final que está entregándole esos productos para que el proceso de distribución finalmente los entregue al cliente final, tal vez no los entrega de manera adecuada, tal vez no los entrega a una fecha indicada, y allí están esos problemas que a veces no logramos visualizarlo en una auditoría, ¿no? Nos vamos al proceso de almacén de producto final, nos vamos al proceso de distribución, pero lo que ocurre en esa interfaz la dejamos un poquito al aire. Y por ahí la recomendación entonces sería es que también te enfoques en esta parte, ¿no? Así los podríamos ayudar tal vez más. Quinta recomendación, el enfoque PHBA o PDSA en inglés. Sí, este modelo PHBA lo vemos en todos sitios, ¿cierto? Hasta en nuestra vida diaria lo vemos. Pues bien, en el proceso de auditoría ocurre de la misma forma. Está muy alineado también cuando auditamos los procesos, ¿sí? Este documento que les comentaba al inicio de este webinar, elaborado por ISO y por el IAF, declara justamente esta parte. De hecho, estas preguntas textualmente las he colocado aquí en la lámina, donde nos recomienda plantearnos o ir buscando esta secuencia del planificar, hacer, verificar, actuar, a la hora que vamos a auditar el proceso. Un proceso planificado, cómo es que se ha planificado este proceso para que consiga los resultados, si realmente los está consiguiendo. ¿Se dan cuenta? El sistema de gestión busca resultados previstos, busca entregar productos y servicios conformes, busca aumentar la satisfacción de los clientes. Y si esto busca el sistema de gestión, a su vez también cada uno de los procesitos que lo conforman también están buscando lo mismo, todos están orientados a lo mismo. Entonces, si vamos a auditar por procesos, se entiende que deberíamos ver este mismo ciclo en cada proceso. Planificación, la parte operativa del proceso, la parte de los resultados para ver si sobre ello este proceso está identificando oportunidades para mejorar, está corrigiendo aquellas cosas que a lo mejor no les está yendo muy bien. Eso también deberíamos revisar como auditores internos para poder entregar hallazgos, resultados que sirvan, en este caso, a los dueños de los procesos. Recomendación número 6. Le he llamado, bueno, y es una llamada en realidad más que para el auditor, para el auditado. Porque quieras o no, este proceso de auditoría, en realidad, si te das cuenta, es un proceso realizado en equipo. Por una parte, el auditor y por otra parte, el auditado. ¿Por qué en equipo? Porque los dos están buscando lo mismo. Los dos están buscando poder verificar conformidad, pero también poder encontrar acciones que me permitan mejorar mi sistema de gestión. La auditoría es una herramienta poderosa para ello y si no lo hacemos de manera adecuada, no nos va a entregar mucho valor. Y aquí ocurre en algunos casos, ¿no?, que el auditado no tiene claro esto, no tiene claro este trabajo en equipo y más bien siente que esa auditoría es más bien una auditoría a personas, a su persona, a su trabajo, y no es así.
ustedes bien saben que el auditor lo que está auditando es el sistema, no está auditando a las personas, no está buscando un culpable a quien luego vayan a tener que, a lo mejor en un caso extremo, despedir porque se le ha encontrado este tipo de no conformidad. No es la idea, pero si el auditado no lo tiene claro, es comprensible que él vaya a rechazar el proceso de auditoría y en lugar de facilitarlo, ¿no?, vaya a poner trabas de manera consciente, ¿no? Y esto en realidad, chicos, nace desde mucho, mucho más atrás. Esto es incluso parte de lo que forma la cultura de esta organización, ¿sí? Entonces, allí siempre es conveniente trabajar mucho con quien es la alta dirección de la organización. Esto ya forma parte del sistema, ¿no? Como auditor externo contratado para realizar una auditoría, tal vez no podamos hacer mucho, pero sí es importante que a lo mejor en tu reunión de apertura o cuando vayas a visitar cada uno de los procesos, te tomes unos minutos en informar por qué estamos haciendo esta auditoría. ¿Para qué sirve esta auditoría? ¿No? Que lo pongas muy claro. A veces la falta de comunicación o la falta de información hace que el auditado ponga ciertas trabas o muestre cierto rechazo al proceso. Y eso no va a permitir tal vez que luego el auditor pueda trabajar y a través de su trabajo, de los resultados que vaya a entregar, pueda agregar valor a la organización. Número 7. Reforzar el seguimiento al tratamiento de los hallazgos. Ustedes me dirán tal vez, bueno, pero eso ya no es parte del auditor, no es su responsabilidad. Esto de tratar los hallazgos lo tiene que hacer el auditado. Sí, es cierto, lo tiene que hacer el auditado, no lo hace el auditor. Pero más bien en muchos casos es el auditor que tiene también como una responsabilidad adicional, terminada la auditoría, tiempo después, poder ir a revisar, poder ir a hacer un seguimiento de cómo está trabajando la organización auditada para dar tratamiento a cada uno de sus hallazgos. Y para ello, sí, un poquito este cuadrito nos facilita recordar cuál es la secuencia que podríamos como auditores, ¿no?, realizar o tomar en cuenta para hacer un seguimiento al tratamiento de los hallazgos, ¿sí? De hecho, la revisión de lo que es la redacción de la no conformidad fue parte de la auditoría a la hora de hacer el informe, ¿no? El auditor líder recopiló los hallazgos de todos los miembros de sus auditores, lo puso en un informe bien revisadito y eso llegó a la organización auditada. Y la organización auditada, que ha comprendido muy bien la redacción de ese hallazgo, por ejemplo, de una no conformidad, que es lo que estamos viendo aquí, ha empezado a trabajar, ha empezado a emitir sus correcciones, ha hecho su análisis de causa raíz, ha planteado un plan de acción y ha implementado incluso las acciones correctivas, ¿sí?, y finalmente va a revisar la eficacia de la misma. Ahora llega el auditor, ¿sí?, y lo que tiene que hacer es, ok, vamos a ver qué tal lo ha hecho. No vaya a ser, por ejemplo, que la causa raíz en realidad no sea la causa raíz, ¿sí? Como parte de mi trabajo, a veces me ha tocado leer reportes de tratamiento de las no conformidades e incluso leer auditores que han realizado este seguimiento y que por ahí se ha pasado algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto que les comento que es muy típico. A veces la organización auditada redacta su causa raíz o bien como una disculpa, ¿no?, de la no conformidad, o bien la repite en otras palabras, o bien se queda en una causa directa, pero no ha llegado más allá, no ha llegado a preguntarse por qué ocurrió esto, y por qué, y por qué, y por qué. La técnica de los porqués es una de ellas. Particularmente me gusta a mí mucho más que el tema del diagrama de causa y efecto, ¿no? Pero, en fin, el que fuera, la idea es que
lleguemos a identificar esa causa raíz. ¿Por qué es tan importante este tema de la causa raíz? Porque de allí van a ser o se va a plantear la o las acciones correctivas. Si yo no hice un buen análisis de causa raíz, la acción correctiva no va a ser en realidad una acción correctiva que me vaya a prevenir que a futuro ocurra nuevamente la no conformidad. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta de eso? Cuando llegue el momento de revisar la eficacia, porque tal vez ahí me dé con la sorpresa, o incluso antes, de que esa misma no conformidad se ha vuelto a presentar. ¿Y por qué si ya, y a veces ocurre en más de una ocasión, esta no conformidad aparece siempre en las auditorías, pero no se supone que la trabajaron? Entonces, en realidad nos estamos dando cuenta que no lo trabajaron bien, ¿sí? Otro problema típico que también a veces encuentro es el momento que revisan la corrección. Como bien recordamos, la corrección está enfocada a eliminar la no conformidad, ¿sí? Ahora, a veces, ¿qué hacen las personas que trabajan este tema? Se centran y ya hacen la acción de corrección solamente a la no conformidad encontrada. Y no se preocupan en ver un poquito más allá y buscar si tal vez haya incumplimientos iguales o similares, ¿no? Que el auditor no los encontró, porque recordemos que el auditor toma una muestra y sobre esa muestra empieza a buscar evidencias y te puede encontrar conformidad o no conformidad. Pero si en su muestra, obviamente que no fue al 100%, ¿qué pasa si también esa misma no conformidad se encuentra en otros lugares? Entonces, es tarea del auditado que al recibir la no conformidad y a trabajar su corrección, pueda ampliar esa muestra, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Si la no conformidad estaba orientada, no sé, pues a una falta de, ¿qué puede ser? De la calibración de un instrumento de medición que participaba en la liberación del producto. Ok, el auditor lo encontró para ese producto, lo encontró para ese equipo de medición, ¿sí? Y el auditado tendría que ver un poquito más allá y decir, bueno, si el auditor lo encontró aquí, ¿por qué no busco si a lo mejor también hay otros equipos, ¿no? O en otros productos está ocurriendo lo mismo? Y de esta manera amplía el campo y toma la corrección en todas ellas donde pueda identificar esa falta, ¿sí? ¿Qué más? En el tema de la implementación, otro problema que a veces he observado es que colocan, ok, planteo la siguiente acción correctiva, voy a revisar la implementación, y no la encuentran porque no definieron con anticipación quién lo va a hacer, o cuándo lo tiene que hacer, o qué recursos necesito para hacerlo. Simplemente plantean la acción, qué es lo que voy a hacer. Pero como no han definido quién, y a veces en las organizaciones todo el mundo está ocupado en sus cosas, y esto se queda como en el aire. Bueno, a mí no me dijeron, no sabía que tenía que hacerlo yo. Claro, porque no lo definimos, no lo acordamos. Entonces sí sería importante que acuerdes quién va a ser el responsable o quién es, porque muchas veces no es una acción correctiva, sino son varias. Que te pongas plazos, porque eso va a facilitar luego el seguimiento de la implementación, ¿no? Y solicitar recursos si lo necesitas, porque si a lo mejor planteas, no sé, pues adquirir un nuevo software, ¿no? Ya, ok, puedo colocarlo, el papel aguanta todo, pero ¿y si luego no hay recursos para hacerlo? ¿Se va a quedar abierto eso? Sí. Entonces, la idea es que podamos ser también muy cuidadosos en hacer un buen trabajo de revisión, ¿sí? Porque igual, si no lo hacemos, tu trabajo de auditoría, que tanto esfuerzo te ha costado y que a la organización también le ha costado, no vaya a tener el valor que realmente se merece o queremos, hemos querido buscar, ¿no? Porque luego lo que viene después es igual de importante, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, ¿sí? Y antes de eso, un poquito para
concluir también, ¿sí? O recordar, en todo caso, cuando les hacía mención a este documento, les decía de que si bien es cierto, esta documentación está dirigida para las auditorías de tercera parte, vale la pena de que revisen y hay cosas que pudieran encontrar, los podría ayudar también a ustedes como auditores. Algunas de ellas las hemos planteado aquí, pero también quería comentarles de que en este mismo documento, esta frase de agregar valor lo refieren o nos indican de que esa frase depende mucho del nivel de cultura de cada organización. Por ejemplo, ellos indican de que si tienes una organización que recién está comenzando a trabajar este sistema de gestión, que todavía su sistema está bien débil, para ellos su expectativa de que le llegue una auditoría que agregue valor es como decirle al auditor, dime qué es lo que tengo que hacer para mejorar. Y eso es un poquito, bueno, no un poquito, es muy peligroso en el sentido de que tú en este momento estás con el rol de auditor, no estás como consultor. Y por más que tú tengas todas las ganas de querer decirles, oye, ¿cómo podrían hacerlo? No deberías hacerlo. Y no deberías hacerlo especialmente si tú eres una persona, un profesional externo que va a realizar una auditoría interna en una empresa que no conoces. Porque solamente te estás limitando, tú estás viendo los procesos que te ha tocado en un alcance en unas determinadas horas, en unos determinados días. Qué peligroso es que tú les puedas decir, oye, tendrías que hacer tal cosa, porque tú no sabes que eso podría impactar tal vez en otros procesos que no lo has visto. Y la organización auditada, a lo mejor de muy buena fe va a decir, ay, no, es que el auditor me lo está diciendo, entonces no, sí hay que hacerlo, ¿no? Y luego se dan cuenta de que es un gran error. Entonces, por ahí, tener cuidado con ello. Es cierto que a veces la organización auditada puede insistir y preguntarte, ¿no? Yo lo que suelo hacer en esas ocasiones es más bien darles como un abanico de muchas posibilidades, poner oportunidades de mejora que no son sugerencias, sino que en realidad son situaciones que ellos luego, terminada la auditoría, ya con la calma del caso, puedan analizar más a fondo, puedan ver qué impacto podría tener esa acción en toda su organización, en todo su sistema de gestión y definir si la van a implementar o no la van a implementar, ¿no? Pero nunca darles esa sugerencia. Este documento también indica el otro lado, es decir, organizaciones que ya tienen un sistema de gestión muy maduro, de muchos años, muy bien trabajado, y que para ellos el tema de agregar valor no es como en el primer caso. Ellos están buscando otra cosa. Y entonces allí también el rol del auditor sí va orientado a estas oportunidades de mejora, dándole un plus, algo más que puedas hacer de ISO 9001. ¿Por qué no ver una ISO 9004, por ejemplo? ¿Por qué no animarse a ver un modelo de excelencia? No para que lo implementen en su totalidad, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar y que pueden servir para fortalecer todavía más a esta organización que ya tiene un sistema de gestión maduro, que tiene una cultura hacia la calidad muy fuerte, ¿no? Ok, vamos a ver entonces cómo estamos con el tiempo. Vamos bien. Vamos a ir revisando las preguntas. A ver, vamos a ir retrocediendo en el tiempo hasta encontrar la primera de ellas. Ok, acá está la primera de ellas. José Carlos nos escribe, ¿el alcance de la auditoría no debe ser el mismo que el del sistema de gestión auditado? No siempre, José Carlos, no siempre. Tu sistema de gestión, ¿sí?, tiene un alcance, ¿correcto? Ahora, sobre ese alcance, esta organización elabora un programa de auditorías. Y en ese programa de auditorías, la organización define, bajo ciertos criterios, ¿sí?, si va a tener auditorías que van a ser
completas, es decir, a todo el sistema de gestión que cubra todo el alcance, o también podrá decidir tener alcances cortos, pequeños, micros, es decir, voy a tener una primera auditoría cuyo alcance van a ser 5 procesos de los 25 que tengo. Haré una segunda auditoría que tomará unos 4 otros procesos y así los voy alternando, ¿no? Por factores como podría ser, no sé, complejidad de procesos, importancia de procesos, algunos procesos que a lo mejor están más débiles que otros, tal vez algunos procesos que hayan tenido en anteriores auditorías muchas no conformidades, tal vez a ellos les den más frecuencia en el programa de auditorías, más auditorías, ¿no? En el tiempo. Entonces, no necesariamente el alcance de una auditoría va a coincidir con el alcance de tu sistema de gestión, ¿no? Ok, a ver, sigamos revisando preguntas, que veo que hay bastantes. A ver, aquí Jonathan dice, me llama mucho la atención cuando hablas de las interfaces con el objeto de unificar todo el contexto para determinar la procedencia de un hallazgo. Unificar todo el contexto. En realidad es a la hora que vamos auditando procesos, ¿no? No olvidarnos también de las interfaces, iba por ahí. Él sigue diciendo, pero ¿cómo evitar que como auditor, en un afán de buscar el negrito en el arroz, sobreevalúas y o superas el alcance planeado de tu auditoría? Ay, mira, Jonathan, nunca había escuchado lo del negrito en el arroz. Entiendo que es sobre ir buscando la no conformidad. A ver, en realidad, a los auditores de sistemas de gestión nos enseñan todo lo contrario, no es ir a buscar la no conformidad, más bien es confiar de que estás yendo a hacer una auditoría a una organización que tiene implementado un sistema de gestión, que ha planificado, que ha implementado, que ha puesto todos los controles, que verifica continuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene una herramienta, una de las patitas del sistema de gestión es la auditoría, ¿sí? Pero se entiende, o uno va con ese pensamiento, que este sistema está marchando, ¿no? Y más bien, tú te encuentras con muchas conformidades. Tú piensas de que la gente va trabajando bien. Si en el camino encuentras que hay incumplimientos, obviamente los tienes que reportar, no es que te vas a hacer de la vista gorda, ¿no? Pero el enfoque es ir a buscar más bien esa conformidad. Uno va de buena fe, ¿no? Es así. Me dirás, sí, pues, pero seguramente que hay organizaciones que, no sé, antes de la auditoría un poco maquillan la empresa y todo ello. Puede ser. Sí, o sea, de hecho, te soy sincera, yo también me he dado cuenta de eso en más de una oportunidad, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de evidencia de que esto sea así, ¿no? Entonces, no va por ahí, ¿no? Ahora, sobre lo que preguntas de cómo superar, o sea, sobreevalúo y o supero el alcance planeado, no te sales del alcance, ¿sí? Si tu alcance está conformado por 5 procesos, ves los 5 procesos, pero también pones ojo, ¿no? Atención en las conexiones entre proceso y proceso, ¿sí? Porque a veces ocurre, vuelvo a repetir, de que dentro del proceso, el dueño del proceso tiene todo muy bien controlado dentro de su proceso, pero ese proceso recibe inputs, recibe entradas de un proceso proveedor. Y allí a veces los controles, digo a veces, no quiero generalizar, pero a veces allí es donde se detectan ciertos incumplimientos y que el proceso que está recibiendo a veces no le queda otra que aceptarlos, porque igual tiene un proceso cliente que le está esperando, ¿no? E igual, bueno, no sé, tenemos que arreglarlo, mira, corrígelo, y ahí se forman como medios cuellos de botella, ¿sí? Y esas cosas a veces como auditor no lo vemos. Entonces, por ahí va la recomendación. Pero no es que nos vayamos a salir a ver un proceso 6, 7, 8, ¿no? El alcance ya está definido dentro de un plan de auditoría, ¿no? Adriana nos
pide, ¿podría repetir el nombre del documento elaborado por ISO? Ajá, sí, este documento específicamente se llama Orientación sobre agregar valor, ¿sí? Pero es un conjunto de varios documentos, ¿sabes? Deben haber, no sé, más de una veintena de documentos, todos relacionados a buenas prácticas de auditoría y son orientaciones. Este documento específicamente es del año 2016 y fue emitido justamente cuando la norma ISO 9001 pasó a su versión 2015. Varios de ellos ya existían y se actualizaron, ¿no? Entonces, sí sería interesante, pueden ingresar, yo ingreso por la página web del IAF, ¿sí? Pero también está en la página web del Comité 176, también lo puedes encontrar por ahí, ¿no? A ver, vamos a seguir bajando. Verónica nos escribe, mencionó enfocarnos en resultados. Ajá. Podría ser una no conformidad menor en caso de que no cumplan el procedimiento o instructivo para su revisión, porque si están cumpliendo su objetivo sin seguir exacto el procedimiento, a lo mejor ese es el que hay que actualizar o cambiar. Qué interesante, Verónica. Podría ser, ¿ya? Pero en realidad, en todo caso, eso sería parte de su análisis de causas, de la propia organización, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo eso? Verónica nos dice, y esta empresa está logrando su resultado, pero no está cumpliendo su procedimiento. ¿Cómo se entiende, no? Y ella misma afirma, podría ser de que a lo mejor hay que cambiar o actualizar el procedimiento. Sí, sí podría ser, ¿no? Y tal vez como te comento, ya sería tarea del propio auditado ver qué es lo que está pasando un poquito más a fondo. Ahora, sobre lo que mencionas de que si sería una no conformidad menor. A ver, cuando tenemos a mano la ISO 19011, que es este documento que nos da orientación sobre las auditorías, no nos habla sobre tipos o calificaciones con sus respectivas definiciones, ¿no? No nos dice, miren, hay no conformidad menor, no conformidad mayor, observación, fortaleza, oportunidad de mejora. Luego ya cada organización sí hace, si es que cree conveniente, una calificación de los hallazgos en general. Diferente es la norma, hay una norma que se llama ISO/IEC 17021, que parte 1, bueno, tiene parte 1, parte 2, hasta creo que parte 10, pero en la parte 1 sí habla sobre definición de no conformidad mayor y no conformidad menor, pero es una norma que está dirigida exclusivamente a los organismos de certificación, ¿no? Y aún así, en base a eso, cada organismo de certificación también define su propio tipo de hallazgo. Entonces, para lo que son auditorías internas, hay organizaciones que sí hacen una calificación, efectivamente, como bien mencionas, Verónica, de no conformidad menor y mayor, y le ponen su propia definición, ¿sí? Que no coincide necesariamente con otras organizaciones. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a una empresa donde solamente hay no conformidad y observación. No tienen otro. Luego voy a otra empresa y tienen no conformidad grave y no conformidad menor. Pero el nombre que le ponen tiene la definición a qué cosa ellos le están llamando no conformidad menor. Entonces, si por ejemplo en tu organización, sí podría ser como mencionas, ¿no? Tal vez incumplimiento de algún requisito que no impacta con la conformidad del producto. A eso le puedo llamar no conformidad menor, pero ya depende de cada organización. A ver, seguimos por acá. Tenemos a Socorro, que nos dice cómo manejar las situaciones adversas que crea una persona en particular si no se audita a la persona. ¿Cómo manejar situaciones adversas? A ver, primero con tranquilidad, paciencia y mucho humor. Sí, pues, Socorro, a mí me ha tocado algunas no muy bonitas experiencias en alguna oportunidad de personas que crean alguna situación adversa.
que por la razón que fuera, yo entiendo que lo mejor tal vez es falta de información, o más bien que le han dado una mala información. Hace años yo recuerdo, una amiga me comentó, y esto era una auditoría de tercera parte, me comentó que en una empresa ella llegó antes de la hora planificada, llegó muy temprano, ¿sí? Porque, bueno, la movilidad se adelantó, en fin, llegó cuando todavía no habían personas en la empresa, en las oficinas. Pero el personal de vigilancia, que ya sabía que ese día tocaba auditoría, para no dejarla parada en la calle, le invitó a pasar a la salita, a una salita de espera. Y ella se dio cuenta, al entrar a la salita, que había una pizarra con una lista de cosas donde decía así de manera muy organizada, ¿no? El primer punto era algo así como conversar de otros temas al auditor para perder el tiempo y que se vaya el tiempo, ¿no? De la auditoría. Y cosas como que decía, ¿dónde estoy? ¿No? ¿A dónde he llegado? O sea, ¿quién ha escrito esto? ¿Has tenido que ser alguien que haya pedido una sala de reuniones y que haya dirigido a personas? ¿No? Entonces, es ya como que todo había sido ya establecido, ¿no? Lo primero que hizo, bueno, pero no voy a empezar hasta no entrevistarme primerito con la alta dirección, ¿no? Y sí, pues hay situaciones que te pueden ocurrir, pero como te digo, es manejarlo, o sea, nunca, nunca, nunca perder los papeles. Eso no debe pasar, ¿no? Em, si algo que podrías hacer si es que no estás en el rol de líder, ¿no? Avisar al líder. Y de hecho, si no llega a un buen entendimiento finalmente, porque puede pasar, ¿sí? Pero repito, sin perder los papeles, igual la recomendación es que eso quede planteado en el informe, ¿sí? ¿Cuándo se pueden presentar estas situaciones adversas? Cuando el auditor emite, teniendo la certeza, obviamente la seguridad, porque tiene la evidencia ahí presente, ¿sí? Que eso es una no conformidad, mientras que el auditado no lo acepta. O sea, no te pongas a discutir con el auditado, no tendría sentido hacerlo, ¿no? Si no está de acuerdo, ok, no hay problema, pero queda en el informe, pero queda también por escrito de que en la no conformidad, no sé, número 3, ¿no? El auditado no está de acuerdo con la emisión de la misma, ¿sí? Simplemente informas, ¿no? Si es una auditoría externa, de hecho, las casas certificadoras tienen su propio proceso de manejar las quejas y reclamos. Entonces, tú como auditor, lo que haces es informar o recordar a la organización auditada que tienen ese canal, que están las puertas abiertas para recibir, no sé, si es que no están de acuerdo con algún tipo de emisión de hallazgo o cualquier otro tipo, ¿no? De situación que ellos consideren tienen que ir a presentar su reclamo, ¿no? Pero no ponerse a discutir al respecto allí en plena auditoría. ¿Okay? A ver, seguimos. ¿Cuándo, nos dice Mirna, cuándo ocurre reforzar el seguimiento al tratamiento de hallazgos? Claro, a ver, hay organizaciones que solicitan la revisión del tratamiento de hallazgos, estoy hablando de auditorías internas, ¿sí? O bien al auditor líder, ¿sí? O bien a la persona que dentro de la organización maneja o lidera el sistema de gestión, ¿no? No sé cómo le llamen, a lo mejor el jefe, no sé, el coordinador del sistema de gestión, el nombre que tenga. Si en esa organización le ha tocado este rol al auditor, es allí donde él hace esta revisión. Eso es para auditorías de primera parte. Para auditorías de tercera parte, sí lo tiene que hacer el auditor líder de la casa certificadora, ¿no? El proceso es el siguiente: la organización auditada completa, ¿no?, todo su trabajo de tratamiento de las no conformidades y las envía al organismo certificador. El organismo certificador se los manda al auditor líder, ¿sí? Y él empieza a hacer esta revisión. Y si todo está ok,
muy bien, lo da por aceptado, ¿no? Y la eficacia más bien lo ve en la siguiente auditoría. Lo que da por aceptado es la planificación y el tratamiento que ha hecho esta organización auditada. Pero también podría pasar que no lo dé por aceptado, que encuentre, como les comentaba, por ejemplo, que el análisis de causa raíz no está completo, que todavía se puede investigar mucho más allá, que solamente llegaste a la causa directa. Entonces se lo tiene que devolver a la organización auditada para que sigan trabajando sobre el tema. Y luego, cuando terminan, nuevamente se lo mandan al auditor líder. Y así se pueden pasar días. Entonces, por eso siempre uno en auditorías de certificación solicita que se pongan a trabajar así como que lo antes posible, que si bien es cierto, hay un lapso de tiempo, un plazo máximo, no esperen al último día, ¿no? Típicamente son 90 días, no me lo mandes el día 89, ¿sí? Alex nos dice, por favor, sería bueno que al final del evento nos compartan el video. Muy bueno, ilustrativo. Muchas gracias, Alexis. Sí, al inicio informaron de que efectivamente va a estar colgado en el canal de YouTube de EALE. A ver, seguimos por acá. Todavía tenemos, sí, todavía nos quedan unos minutitos más. A ver, Jonathan tiene varias preguntas. A veces la causa raíz determina que es un individuo no operó el control de la forma como está diseñado o de la manera como fue definido. ¿Cómo puedes definir la causa raíz sin personalizar el origen de la misma? A ver, no entiendo muy bien la redacción, pero yo te podría recomendar, Jonathan, cuando trabajen la causa raíz, cuando trabajen en realidad toda la no conformidad, corrección, causa raíz, etcétera, no lo haga únicamente el auditado o el proceso auditado, ¿no? Sino que más bien inviten a todas las personas involucradas. Y si amerita, incluso con personas involucradas me refiero a los que están en procesos interconectados, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, y pensando que, ok, o sea, hoy día le tocó o saltó esta no conformidad a Pepito, porque Pepito no operó el control como estaba definido, ¿no? Pero le pasó a Pepito, pero mañana le podría ocurrir a Juanito, ¿no? Entonces, es lo que está ocurriendo en el proceso y que sí, pues saltó con una persona hoy día, pero la idea es trabajar para todos, es para el proceso. Por eso comentamos de que no es exclusivamente por la persona. Que la menciones, ok, menciona el rol tal vez, pero no enfoques el tratamiento a la persona, enfocar el tratamiento al sistema. A ver, por aquí escogeré alguna más. Buenos días. Cada proceso. A ver, Johnny nos dice, ¿deben estar documentados el proceso PHBA para cada proceso? No, no debe estar, no debe, marco la palabra debe, no debe estar documentado. Johnny, ocurre que en 9001, ¿sí? En realidad, esta norma, esta versión 2015, menos mal, que está menos enfocada a tema de documentos, ¿no? Entonces, más bien, si bien es cierto, sí, todavía hay exigencia de ciertos documentos, como por ejemplo el alcance, como por ejemplo una política, ¿sí? Más bien deja ya a criterio de cada dueño de proceso determinar esa necesidad. ¿Requiero documentar mi proceso? ¿Y cómo lo requiero documentar? Tal vez una simple ficha de caracterización de proceso, tal vez muchos procedimientos, muchas instrucciones. Esa decisión la va a determinar seguramente dependiendo de qué tan complejo es el proceso que manejo,
A lo mejor hay mucha rotación del personal en este proceso y necesito capacitar constantemente gente, entonces me ayudaría a tener por ahí un procedimiento, ¿no? Pero eso se deja ya un poco por la necesidad, a no ser que sea un tema legal, un requisito legal o reglamentario asociado a tu producto, a tu servicio, donde te dicen tienes que estar documentado, ¿no? Ahí sí no hay nada que pensar. Pero en otros casos, sí son ellos mismos, los dueños de procesos, quienes definen la necesidad de qué documentar, a qué nivel de detalle documentar y cuál sería la forma más amigable, más eficaz de que llegue a tu personal esa documentación. Bien, chicos, nos ganó la hora. Sin embargo, yo veo que todavía hay algunas preguntas más. Así que yo voy a pedir entonces que luego me las pasen y a través yo siempre me comunico por LinkedIn o incluso hasta por correo, ¿no? Para que ustedes puedan también leer las respuestas, ¿sí? Yo las había colocado, ya se me salió por acá. A ver, pues vamos al final. Aquí lo dejo nuevamente, ¿sí? Entonces yo las leo, las agrupo y ya luego les miento, no lo voy a hacer mañana, pero en el transcurso de la semana voy a ir revisando y voy a ir colocando allí algunas notas. Nuevamente, muchas gracias por haberse dado este tiempo para poder conversar sobre estos temas de sistemas de gestión que en tanto nos apasiona, ¿sí? Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ¿sí? Se me cuidan mucho, que estén muy bien. Hasta luego.